Este lunes se confirmó la caída de una avioneta de matrícula ecuatoriana que dejó al menos un fallecido y 3 heridos. Ante esto, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que en la aeronave accidentada iban 2 personas relacionadas a la investigación penal a proveedores y directivos de hospitales públicos, entre ellos Daniel Salcedo, quien es investigado por la Policía Nacional por presuntos sobreprecios en hospitales del IES. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos en línea directa con la economista Eva García. Ella es embajadora de Ecuador en el Perú. Señora embajadora, gracias por atendernos. Le saluda Freddy Paredes. Bienvenida a Notimundo Estelar. Buenas noches. Buenas noches, Freddy. Un saludo a la teleaudiencia. Gracias por su tiempo, señora embajadora. Esta entrevista fue pactada con anticipación, pero nos ha coincidido el día en el que se produjo el siniestro de esta avioneta y quisiera empezar por ahí este diálogo con usted. ¿Qué conoce hasta el momento de este accidente aéreo que ha dejado como saldo una persona fallecida y al menos 3 heridas? Lo que es de conocimiento público, y realmente este tema ya es algo sobre lo que se ha pronunciado y se pronunciará la señora ministra de Gobierno y el canciller si lo juzga conveniente. Pero sabemos por información de la propia ministra de Gobierno que al menos 2 personas de las que viajaban en esa avioneta estaban vinculadas con los procesos legales de investigación de irregularidades en la compra de insumo de implementos médicos en el Ecuador. Esto me hace consultarle si estas personas que están recibiendo ahora mismo atención médica en el vecino país están con custodia policial, señora embajadora. Nuestra cónsul en Tumbes nos ha informado que sí están con custodia policial y se está siguiendo los protocolos pues para poder mantenerlos bajo control. Una de las personas hospitalizadas, porque son 2, una de las personas dio COVID positivo. Es lo que le puedo informar. Además estaría con problemas de COVID positivo. Ahora, cuéntenos el estado de salud, ¿cuál es después de este accidente? Sabemos que están golpeados, tienen fracturas. ¿Qué conoce de manera general, señora embajadora? Lo que todos conocemos, estimado Freddy. Como le decía, esos son pronunciamientos que luego los hará la ministra de Gobierno y si amerita pues alguna otra autoridad que está en el tema. Nosotros estamos teniendo bajo control en lo que nos corresponde a través de nuestro consulado en Tumbes. Pues bien, dejémosle ahí al tema relacionado al accidente aéreo de esta avioneta de matrícula ecuatoriana en horas de la mañana de hoy en territorio peruano. Hablemos de la situación de los ecuatorianos que sabemos se encuentran en el vecino país del sur, en el Perú, a la espera de un vuelo humanitario que los pueda regresar al Ecuador. ¿Cómo está el tema, señora embajadora? ¿Cuántos ecuatorianos están organizados y se han inscrito? No sé cuál es el procedimiento ante la embajada para esperar un vuelo humanitario. Sí, ya se ha realizado un trabajo bastante arduo para poder retornar a nuestros compatriotas. Quienes se quedaron en Perú por motivo de el cierre de fronteras y habían venido por paseo, por estudios, por trabajo, por firmar contratos, por 2 días, por diversos motivos que hacían necesario que estén solo unos días y retornen, ya la casi totalidad de estas personas ha retornado. Unas 2 o 3 familias que vinieron de vacaciones y quisieron quedarse por propia voluntad, no quisieron regresar y decidieron esperar aquí. Por lo demás, nosotros hemos retornado más de 742 personas entre vuelos y transporte terrestre, por vía terrestre. Estos de vía terrestre han salido por Tumbes, el último operativo que se hizo fue el viernes, con 45 personas. Y todo con mucho orden, con mucha colaboración. Quiero decirle que aquí hay una magnífica relación con las autoridades de Perú, con la Cancillería de Perú, lo que ha permitido que la embajada pueda gestionar los correspondientes permisos
para la salida y haya tenido también toda la colaboración, no solo de las autoridades peruanas, sino también de otras embajadas. Quiero contarle que nosotros hemos organizado ya 7 vuelos. De estos 7 vuelos, más de la mitad han sido gratuitos, vuelos humanitarios, gracias a la excelente relación, por ejemplo, con la República de Argentina. Tuvimos los 3 primeros vuelos que fueron absolutamente sin costo. Luego un vuelo belga de la Embajada de Bélgica nos apoyó y nos ayudó dando los 30 cupos que quedaban libres sin costo para los ecuatorianos. El resto del avión era pagado, pero los ecuatorianos tuvieron su vuelo sin costo y llegaron a Guayaquil perfectamente. Vale decir, Luego ha habido un eficiente aprovechamiento de cupos disponibles, señora embajadora. Claro que sí, los aviones argentinos fueron en toda su capacidad lo que habían previsto para dar para pasajeros ecuatorianos, ¿no? Vuelos de la Fuerza Aérea, aviones que no son tan grandes, son 70 y 70 pasajeros. En un solo día salieron 140 personas. Anteriormente habían salido 40 y 40. O sea, luego la aerolínea aeroregional que traía a profesionales peruanos que los retornaba de Ecuador, al regreso fue llevando ecuatorianos a un precio muy módico, porque en realidad la compañía es una compañía comercial y necesita cubrir sus costos. Entonces coordinamos perfectamente con ellos y también ahí obtuvimos 10 cupos de cortesía para los más vulnerables, aunque vale decirle que ya en los primeros vuelos habían salido los más vulnerables, ¿sí? Inicialmente había como 300 personas, luego esto fue aumentando y llegamos a las 742 personas, ¿no? Aprovechando, como le decía, las excelentes relaciones que tenemos con embajadas de otros países, con el propio gobierno de Perú que nos ha colaborado. En una entrevista anterior yo le comentaba a alguien que hemos tenido tal colaboración que nuestros agregados militares que están también colaborando en esto, ¿no? Consiguieron transporte gratuito, que nos presten buses para llevar del consulado hasta el aeropuerto de embarque, ¿sí? Eso es bastante. El consulado, que en realidad son los consulados los que hacen la tarea con los ecuatorianos directamente. Nosotros vemos otro tipo de gestiones, pero el contacto y el trabajo con el ecuatoriano directamente lo hace el consulado. Y el consulado consiguió que el Ministerio de Salud nos ponga médicos delegados para que puedan hacerle la prueba de la temperatura y todo esto pues que es necesario para que las personas puedan tomar un vuelo, que esto es propio de la normativa de Perú. O sea, nosotros hemos cumplido con toda la normativa. Nuestros compatriotas han salido con su respectivo chequeo y de la manera más cordial, más cómoda para ellos. Se los ha auxiliado de muchas maneras. Como embajada también conseguimos el financiamiento inicialmente de algunos empresarios ecuatorianos, algunos establecidos acá y otros de empresas ecuatorianas que exportan, unas exportan acá, otras son empresas que han querido donar y que pagaron el APO obligatorio de los ciudadanos más vulnerables. Pero eso ya es una etapa un poco superada y ahora tenemos previsto otro vuelo comercial que va a salir probablemente dentro de unos 10 días y que es coordinado con la Embajada de Países Bajos, porque trae ciudadanos de Aruba, de este sector de Bonaire, y los trae a Quito, va a pasar por Lima y de aquí también trasladará a ecuatorianos que quieran regresar a Ecuador. Y ahí se irán los últimos ecuatorianos que están en el Perú, señora embajadora. Según usted, están solamente 2 o 3 familias todavía. De los que tenían que retornar hay muy pocos. ¿Cómo ha aumentado esta cifra de ecuatorianos? Por la gran cantidad de ecuatorianos que viviendo aquí, al haber este cese de la actividad económica por el estado de emergencia, por la cuarentena, por el aislamiento obligatorio, como ha pasado en todos los países, ¿sí? Se han detenido las actividades económicas y estos compatriotas se han quedado sin trabajo. Entonces están queriendo regresar. Y el consulado los está apoyando en todo lo que nos es posible, los está atendiendo. Esta es una tarea netamente consular. Por eso es que cuando a mí me escriben a las redes sociales que por favor los ayude a regresar, yo les digo que con gusto les pongo el teléfono del consulado
que son los que hacen la parte operativa. ¿Sí? Nosotros nos ocupamos de permisos, de apoyar en traslados, de a veces en lo posible conseguir financiamiento, sino que no nos olvidemos también que nuestras empresas están también contribuyendo en Ecuador y de manera notable. Ahora, señora embajadora, ¿cómo está el tema de la afectación del COVID-19 a compatriotas ecuatorianos que radicaban en el Perú? ¿Se conoce de personas que hayan enfermado o lamentablemente hayan muerto? Hemos tenido reporte de algunos afectados que se están atendiendo en sus casas. Usted sabe que muchos de los protocolos dicen que cuando no hay gravedad o no tienen problemas realmente graves en la parte respiratoria, pueden hacer su terapia y su cura en su domicilio. Y eso es lo que hemos sabido. No hemos tenido notificación de muertes por ahora. En realidad que hemos estado abiertos a las noticias y el consulado en ese sentido ha estado muy preocupado de la evolución de ecuatorianos que puedan tener este problema. Incluso un par de señores que iban a viajar desistieron de hacerlo porque tampoco hubieran podido, porque al chequearlos pues les detectaron que tenían el COVID. Entonces, no hemos tenido mayores noticias, pero sí estamos pendientes, por ejemplo, y esto quiero decirle, el consulado en Tumbes detectó que hay compatriotas en cárceles de Tumbes que están contagiados y ya hicimos nosotros con el consulado la gestión como para poder proveerles de sus kits de aseo, de los medicamentos, de que tengan atención, y así se trata de atender pasando incluso la medida de las posibilidades, porque muchas veces, como le decía, nos colaboran empresas amigas, amigos propios, y nosotros también ponemos de nuestro sueldo para comenzando por desinfectar embajada, consulado, traslados, carros que se prestan, comprar medicamentos, tener implementos de primeros auxilios, porque sabemos que no todos están en capacidad de gastar en esto y que además las medicinas son muy escasas. Acá la pandemia está creciendo realmente geométricamente. Eso le iba a consultar, señora embajadora. Hay mucho nerviosismo también entre los ciudadanos peruanos por el creciente número de contagios que se registraron en ese país. ¿Cómo está el tema ya del Perú propiamente? Sí, mire, el esfuerzo que hace el gobierno es realmente loable. Este es el país que ha hecho mayor cantidad de pruebas. Se han hecho más de 1.005.000 pruebas, de las cuales 199.000 son casos positivos. Hay como 5.800 fallecidos, sin embargo, de lo cual pues todavía no se llega a lo que ellos llaman meseta del contagio, a pesar de que tenemos un estado de emergencia prorrogado, a pesar de que los vuelos todavía no se han de abrir, a pesar de toda la migración que hay de la gente que viniendo del interior a trabajar a Lima, ahora se vio sin medios de subsistencia y está de nuevo regresando en un retorno a su tierra de cualquier manera por vía terrestre. Las actividades productivas también están suspendidas, las clases igual como en el Ecuador. Así es. Está la teleeducación, teletrabajo en casi todo, pero Perú no ha soportado hasta cierto punto el cese total de actividades y ya se pasó una primera fase. Se ha previsto en 4 fases la reactivación económica y el retorno a las actividades normales, pero ya se comenzó la segunda fase, ya por decreto ejecutivo la semana pasada se autorizó el inicio de la segunda fase que incorpora a nuevos sectores y que dicen que llevará a la economía a más o menos un 80% de su funcionamiento, porque aquí el cese de actividad sobre todo en Lima y sus alrededores, que son regiones altamente productivas, ha sido tremendamente perjudicial y recesivo, pero no quedaba otra alternativa. Sin embargo, ya se reinician actividades y poco a poco, así como en Ecuador, las personas ya pueden salir por lo menos también, no solo a trabajar, sino también a hacer ejercicio. El transporte está muy racionalizado, las empresas han puesto de su parte para hacer turnos
O sea, hay toda una organización en torno a retomar las actividades económicas para impedir mayores contagios. Estamos dialogando con la economista Eva García, ella es embajadora de Ecuador en el Perú. Ya nos estamos adentrando al tema económico, productivo. Señora embajadora, permítame consultarle, ¿cómo marchan? ¿Cómo evalúa usted, que siempre fue tan cercana al tema de exportaciones, al tema productivo, como exministra que fue acá en el Ecuador? ¿Cómo se ha mantenido el intercambio comercial entre el Ecuador y el Perú durante esta pandemia? El intercambio comercial se ha mantenido sin obstáculos. Hemos trabajado porque usted sabe que hay sectores sensibles y materias primas que todos los países pusieron hasta cierto punto medidas para que no haya una exportación abierta e indiscriminada, por ejemplo, de implementos médicos, porque la necesidad adentro es realmente suprema con una pandemia de este tipo. Entonces hemos estado en conversaciones porque ciertas materias primas sí quedaron restringidas y se podían exportar hacia Ecuador con permisos previos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Comercio. En eso ha habido realmente de pocos productos que han tenido que pasar por esta norma, no digamos obstáculo, porque es algo que sí se puede resolver. Una norma más rigurosa quizá. Sí, el resto del comercio ha marchado bastante bien porque usted sabe que el transporte de mercancías no se suprimió, quizás es de los pocos que los productos pasan, pero más que esto, yo lo que diría, hay que ver el retorno a la normalidad, que es lo que nos propone a nosotros, a Ecuador. Creo que Ecuador debe sinceramente aprovechar toda la legislación de integración que tenemos a favor para poder entrar con cero arancel hacia los países andinos. Y en este caso, con un mercado natural como es Perú, con un país en que tenemos una frontera en común, que somos complementarios en muchos productos, que incluso nosotros producimos lo mismo con una excelente calidad, ¿no? Y mientras Perú tiene mayor cantidad de acuerdos comerciales que le permiten llegar a mercados mayores, y nosotros recién estamos en construcción de estos acuerdos, podríamos aprovechar el origen subregional para poder hacer alianza y unir producciones y poder exportar nosotros, no solo para el consumidor peruano, sino pensando en terceros países. ¿Cuánto se ha caminado en ese objetivo, embajadora? Creo que eso ya es una determinación que hay porque en algunos eventos y foros que he asistido aquí en Perú por el tema del comercio exterior, ya hablamos que la globalización va a tener que cambiar en esta nueva realidad que nos toca vivir y que hay que volcarse hacia la regionalización, hacia los mercados internos subregionales, hacia el turismo interno subregional, hacer un turismo binacional, que era algo en lo que la embajada ya estaba trabajando con la oficina comercial del Ministerio de Comercio Exterior. Estábamos trabajando precisamente en fomento del turismo binacional, un turismo que puede ser turismo de frontera, turismo de playas en Ecuador, una ruta que puede ser en Machu Picchu y de ahí pasar a Cuenca y de ahí pasar a las playas ecuatorianas. Y de ahí a Galápagos. Todo eso lo estamos fomentando, aprovechando, Freddy, que tenemos excelentes carreteras, que Ecuador tiene condiciones habilitantes excelentes como ser aeropuertos modernos. Es uno de los países con mayor conectividad en América Latina. Entonces, todas estas son características que se pueden explotar y que sirven para un turismo de carretera del que ahora se habla mucho aquí, porque ya pensar que usted puede tomar un avión donde teme el contagio, puede ir a un país lejano, 12 horas de viaje, con lo restringida que está la economía, con lo que todos hemos tenido que hasta cierto punto practicar austeridad y muchos han tenido que recibir mitad de sueldo o no recibir sueldo porque se paralizaron las actividades económicas. Entonces, la gente que quiere hacer turismo va a ver una oportunidad en hacer turismo de carretera y turismo con el país vecino, un país que tiene ciudades modernas, que es un país pequeño, diverso, que usted lo puede recorrer en poco tiempo, que tiene frecuencias de vuelos internos suficientes.
y que se podrían hasta generar más, porque el turismo es pues una industria multiplicadora. Y no digamos la parte de producción y comercio. En la última reunión binacional de Tumbes, se habló del ingreso de algunos productos ecuatorianos hacia acá y se habló también de este tema de poder unir alianzas, de sacar juntos, como con origen subregional, como productos de la subregión, productos en los que nosotros ya hemos sido líderes y tenemos, por ejemplo, el mejor cacao del mundo, el mejor chocolate del mundo, el mejor café del mundo. Pues bueno, también en Perú se está produciendo esto y el café en buena parte con tecnologías y asesorías de Loja, que tiene un excelente café. Ojalá se vayan concretando todos estos acuerdos que buena falta nos hacen para reactivar la economía, señora embajadora. Queremos agradecerle por habernos atendido. Hemos pasado revista rápidamente a las relaciones Ecuador-Perú, intercambio comercial y, por supuesto, la coyuntura que afecta al mundo y al Ecuador y al Perú, que es la pandemia de coronavirus. Queremos agradecerle por este contacto, señora embajadora. Desde Quito le enviamos un saludo fraterno al Perú, donde se encuentra usted. Muchas gracias, Freddy. Saludos a los televidentes. Gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.